Bueno, acá Ana Celina, en realidad es un comentario que lo voy a leer. A veces las personas no están capacitadas para involucrarse sin salir tocado y profundamente dolido, con la conciencia de ser incapaz de reparar esa situación puntual. Y más cuando se trata de cientos. Es realmente difícil y felicita a Karen. Facundo te pregunta, ¿qué referencia, opinión o postura toma UNICEF con respecto a este tipo de bombas? Bueno, tanto UNICEF como muchísimas otras organizaciones de Naciones Unidas u organizaciones no gubernamentales, o sea, hacen campañas permanentes, han hecho campañas, es muy interesante la pregunta, han hecho campañas permanentes que tienen que ver con este tipo de bombas, con las cluster bombs o las bombas de fragmentación, o con las bombas, con las minas antipersonales. Voy a referirme, ¿recuerdan las campañas que hacía Lady Diana? Que tenían que ver con las minas antipersonales. Hay muchas minas antipersonales sembradas en muchísimas fronteras de muchísimos países. Se han hecho muchísimas campañas con algo que se denomina desminado humanitario, pero quiero contarte algo, más allá de lo que diga UNICEF, Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y demás, hay un gran complejo militar e industrial y hay grandes lobbies que tienen que ver con la compra y venta de armas, que por supuesto tratan de impedir este tipo de campañas. Entonces UNICEF puede decir algo, o cualquier otra organización, pero como el negocio de las armas está entre las 3 primeras principales del mundo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sería interesante que habláramos más sobre el tema. Aunque no desminen, y conozco mucha gente muy valiosa que se ha dedicado y ha puesto su cuerpo, su alma, su vida, su corazón, para hacer desminado, lo que se denomina desminado humanitario. Y también para hacer campañas contra estas bombas de fragmentación. Y también para que no se utilice el fósforo blanco, porque lo hemos denunciado en numerosas oportunidades a través de artículos y en muchos medios de comunicación. O por ejemplo, voy a aprovechar para hablar de algo que se denomina DIME. DIME es un arma que creó la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es una mezcla de explosivo y de tungsteno, que genera, para que veamos lo que hacemos los seres humanos, además, y afectó a muchos niños en diferentes conflictos, ya que hablamos de UNICEF. Cuando estalla esto que se denomina DIME y esta mezcla tan especial, lo que produce es que se corte el cuerpo de tal manera que produzcan sepsis o infecciones que no se pueden parar. Entonces, UNICEF dice eso, pero ¿sabías que también hay cientos de resoluciones de Naciones Unidas que tienen que ver con las violaciones a territorios soberanos, o utilización de armas, o violaciones a los derechos humanos, o violaciones al derecho internacional humanitario, y no se cumplen, no son respetadas? Esta es una pequeña visión de lo que está pasando en el mundo aquí y ahora, y de lo que viene sucediendo, pero de lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, seguimos con las preguntas, pero para darle un poco de dinamismo voy a permitir ingresar a alguien, como es en el marco del periodista, una periodista, para que pueda hacerte la pregunta en vivo también. ¿Te parece, Karen? Así que le vamos a permitir a Fernanda Abdala que habilite el micrófono y la cámara, así la podemos escuchar. Hola, Fernanda. Hola, ¿cómo va? ¿Me están viendo? Uy, qué mal, a ver. Alguna macana estoy haciendo, bueno, pero aunque sea para no perder el tiempo que vuela. Karen, bueno, primero es un gusto increíble estar escuchándote. Nos unen muchas cosas como la ascendencia libanesa y española. Soy periodista desde muy joven como vos y ahora se me ocurre millones de preguntas para hacerte. Una es en nuestra condición de mujer.
Y siguiendo con, como dice Lidia, en lo personal, ¿cómo es ser corresponsal de guerra siendo mujer? Que debe ser muy diferente a un hombre. Y después, bueno, sé que sos una especialista en el estrés postraumático. Me gustaría, haciendo un paralelismo también con el COVID que estamos sufriendo, ¿qué opines al respecto? Gracias Fernando, un gusto saludarte también. Me encantaría verte, pero ya sabemos cómo está la tecnología en este momento, está hipersaturada. Bueno, a ver, mira, yo voy a hablar de mí como mujer en una zona de conflicto. Porque escucho otros comentarios que me parecen súper válidos porque todos son personales, que no han tenido inconvenientes. Para mí, yo he tenido muchos inconvenientes como mujer, por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque la guerra la hacen los hombres y porque somos nada más que entre el 3 y el 10% de mujeres corresponsales en zonas de conflicto. Llegamos como máximo al 10% en determinados conflictos. Y bueno, creo que en este momento me gustaría que me contaran cuántas corresponsales de guerra más hay en Latinoamérica, mujeres en actividad recién llegadas de Medio Oriente. Entonces ahí podríamos sacar el porcentaje. A ver, Fernanda, si como sos periodista, imagínate, yo acabo de llegar del Gran Medio Oriente y acabo de llegar precisamente de Qom, en Irán, el epicentro de la pandemia en Irán, donde se produjeron los primeros infectados. Entonces, si calculamos el continente y cuántas periodistas latinoamericanas hay alrededor del mundo, podemos ver el porcentaje. Por lo tanto, eso dificulta en muchas oportunidades. Y a mí me ha dificultado por el hecho de ser mujer. He pasado por diferentes etapas, me he mimetizado con el ambiente de tal manera que como había 10 corresponsales, y era 1 o 2 corresponsales, entonces uno trata de aliarse, de estar con su congénere, con su compañera. Y a veces es esto hay un proceso psicológico que habla como de mimetizarse con ese ambiente y vestirse de determinada manera y de actuar de determinada forma y de hablar de determinada forma hasta que, voy a hablar primero de lo personal, hasta que también buceando en mi interior y trabajando específicamente en lo psicológico, me di cuenta que yo tenía que plantarme en mi trabajo como mujer, con mi identidad de mujer, soy una mujer, por lo tanto no voy a mimetizarme con otro ser humano para ser aceptada. Y desde este lugar voy a ser respetada como persona y como profesional. Lo fui aprendiendo, lo fui ejercitando, lo fui gestionando y lo he logrado, afortunadamente. Pero desde lo profesional, por ejemplo, en determinadas situaciones, por el hecho de ser mujer, he sufrido situaciones muy duras, muy difíciles, de falta de respeto total. Este tema de lo que hablábamos, afortunadamente, voy a hablar de un hecho que es públicamente conocido, el de Lara Lohan de la CBS en la Plaza Tahrir en el Cairo, cuando cuando se estaba desarrollando la mal llamada primavera árabe, que de primavera no tiene nada, sino ha sido un invierno profundo, y sufrió un abuso sexual que fue dado a conocer a la opinión pública. A veces, si estamos en determinados lugares, con determinadas idiosincrasias, culturas y religiones, como siempre digo, podemos ser vistas como objetos a los que se tocar, avasallar y faltar el respeto y hasta violar. Entonces sí se hace difícil ser mujer en muchas situaciones. Y en otras, algunas personas que detentan el poder, tanto sean hombres como mujeres, generan un maltrato en la mujer. Y además,
a veces se le pide mucho más a las mujeres para que demuestren cuánto buenas somos en nuestra profesión y en nuestro trabajo. Bueno, acá vamos a seguir, mientras Fernanda sigue tratando, porque estamos acá en el chat tratando de habilite la cámara, porque queremos verla, pero bueno, mientras Fernanda trata de encontrarlo, vamos a una pregunta que me parece muy interesante, porque ya habla de la profesión, ¿no? Dice, pregunta Gastón, ¿el medio periodístico que envía un corresponsal de guerra tiene un límite de estadía en el lugar? ¿Cómo se trabaja con este límite condicionado? Sí. A ver. ¿Habla Fernanda? Ahí está, acá estoy. Sí, Gastón. Bueno, mira, antes no había tiempo límite, pero pasa que son situaciones muy diversas. A veces un medio, ayer lo estaba hablando la noche precisamente, a veces los medios, por ejemplo, Irak, cuando empezó la invasión y posterior ocupación, fue tal el despliegue de corresponsales que realizaron, que en un momento se quedaron un medio determinado, no importa cuál, pero esto sucedió con muchísimos medios. Se quedaron sin corresponsales porque ya estaban agotados, estaba agotado el jefe de internacionales, estaban agotados los corresponsales de la región, y llamaban a periodistas de localidades muy pequeñas a cubrir un gran conflicto. ¿Qué puede salir de ahí? Pero también, o sea, a cubrir un gran conflicto personas que no estaban preparadas, o a cubrir conflictos solamente por 3 días porque no alcanza el presupuesto. O, entonces, realmente eso impacta directamente sobre la cobertura. Personas no preparadas, poco tiempo por falta de presupuesto, una persona haciendo tareas, haciendo multitasking, o sea, filmo, entrevisto, produzco, hago la producción ejecutiva, la producción periodística, edito, envío, o sea, porque justamente por el ahorro que están haciendo los medios. Pero vos me hablaste específicamente del tiempo. Yo como freelance, que en Latinoamérica es un concepto totalmente diferente al anglosajón. A veces se considera que un periodista freelance en Latinoamérica es un periodista que no tiene trabajo, y justamente yo lo que tengo son, puede sonar la palabra, a mí me costó mucho utilizar esta palabra, lo que se denomina clientes, o somos los corresponsales stringer, y tenemos clientes permanentes, o sea, no es que escribimos una cosa para uno y una cosa para el otro. Yo tengo también mis derechos reservados, o sea, tengo mi propiedad intelectual, hay muchas cuestiones legales alrededor, pero yo elegí eso porque yo elijo estar todo el tiempo que considere necesario en un conflicto. Yo soy la que lo elijo, pero si trabajás full staff o de manera permanente, obviamente vas a tener tiempos determinados. Ahora, por cuestiones de salud mental, se ha determinado ya desde hace un tiempo, y a partir sobre todo de los cursos de corresponsales, donde trabajamos mucho el tema del estrés postraumático, que lo ideal sería que un corresponsal no esté en un conflicto más de 3 semanas, un mes, y después hacen el recambio. Y en algunas situaciones, 3 semanas o un mes, es lo mismo que vivir a 30 años de una vida normal. O ni siquiera, porque mucha gente vive 30, 40, 50, 70, 80 años de la misma y exacta vida. Y en un conflicto, cada hora es diferente de cada día. No sé si respondí tu pregunta. Vamos a seguir que nos siguen llenando de preguntas, Karen. Romina Villarreal pregunta el nombre del libro. No sé si vos tenés un libro, Karen, porque preguntan por un libro, Romina. No. El que mencionaste antes de la biblioteca, creo que es, el que dijiste que estabas buscando. Instituto Tavistock. Instituto Tavistock. Yo tengo pedido hacer 6 libros, pero como me la paso en el terreno, o sea, desde que entrevisté a las FARC en el proceso de paz en el año 2001, y me fue a rescatar, creo que mi mamá, en el 2002, porque entré para hacer un trabajo en específico y terminé quedándome en Colombia,
desde ese momento me están pidiendo libros. Lo que pasa es que me piden muchos libros, desde análisis geopolítico hasta historias personales. Así que debe de haber en carpeta como 6 libros, algún día saldrán. Pero bueno, sigo en el terreno. Tengo que seguir utilizando toda la acción y toda la energía que sea posible, hasta que dure. Después César González dice, excelente charla, gracias Cumbre Online por esta posibilidad. No, gracias a la Asociación Nuestros Derechos, que es la organizadora. Nosotros estamos moderando la entrevista y acompañando en la actividad. Pero la pregunta para Karen dice, hoy más que nunca por la situación de crisis sanitaria que atravesamos a nivel mundial, es fundamental saber ponerse en el lugar del otro o del lado de la gente, de nuestra audiencia. Abrazo desde Corrientes. Creo que eso lo habías dicho al principio, que una de tus grandes características era la empatía. Claro, por eso hice la analogía, discúlpame, Daniel, hice la analogía permanente entre una guerra y el COVID-19, aunque a muchos les moleste el lenguaje que se utiliza, pero hay muchas situaciones que son iguales. Estábamos hablando desde saber la verdad hasta la información, la desinformación, el ocultamiento, las acusaciones entre potencias, las acusaciones entre países, cómo los gobiernos ocultaron, cómo se estaba vinculizando en diferentes circunstancias el virus, y la empatía, algo fundamental, porque como dije anteriormente, los seres humanos mueren solos, sin sus familiares. Eso mismo sucede en una guerra. La desolación, la soledad, el dolor, el sufrimiento. Así que es por eso, ahí habían preparado, creo que lo subieron a las redes, donde yo digo, promocionando esta videoconferencia, que es un tiempo de reflexionar también. Porque mientras el COVID-19 siguen sucediendo muchas atrocidades en el mundo, estamos muy focalizados en el COVID-19, pero mientras tanto, en los campos de refugiados en Siria, en Rubkan, donde reapareció el Daesh, el denominado ISIS, mal llamado Estado Islámico porque no es un Estado, no es sujeto de derecho internacional, y no es islámico porque no sigue los lineamientos del Islam. Por eso hemos consensuado en denominarlo en árabe Daesh, como corresponde, el resurgimiento del Daesh mientras nosotros estamos abocados solamente al COVID-19. A esos seres humanos que viven en esos campos de refugiados de Rubkan, mientras Naciones Unidas les llevan medicina y alimentos, hay otro grupo terrorista que ha nacido dentro del campo de refugiados, que le vende al Daesh al doble del precio de los medicamentos y los alimentos, y esos refugiados quedan en un estado de vulnerabilidad absoluta. Así que empatía más que nunca, porque encima que son refugiados, también están viviendo el COVID-19. Es la empatía total para aquellos que estén preparados a tener empatía. Porque voy a decir algo muy personal. Alguien me dijo, que me decía, no me importa, fue en una videoconferencia, en un conversatorio, no me importa de dónde nació este virus, no, a mí sí me importa, porque eso es bioterrorismo. Así que me importa absolutamente de dónde viene. Y nos tiene que importar a todos, porque es una responsabilidad social. Y me decía, bueno, es un buen momento para que 7.000 millones de personas estemos reflexionando. Yo quiero decir lo siguiente, van a reflexionar aquellos seres humanos que estén preparados para reflexionar, y se van a hacer más solidarios, y van a creer más en la cooperación, y van a creer más en estar con el otro y en tener más empatía. Pero ¿saben qué? Como en la guerra, en el COVID-19, va a haber gente que va a ser más egoísta, que va a cobrar mucho más, como en una guerra, 1000 veces más, aunque eso implique tu propia muerte, que van a consumir más, que van a ser más lujuriosos, que van a ser más despectivos, y que van a mirar hacia el otro lado. Así que cada uno, como ser humano, va a estar preparado para lo que sea, según su evolución. Eso es un tema que quizás tenga que ver o no tenga que ver con esto, pero sí lo quería marcar porque fue una charla en un conversatorio. No se puede, por eso hago la analogía permanente entre la guerra y el COVID-19. Porque en la guerra se ven los actos de amor más inconmensurables, de los seres más humildes que se puedan imaginar,
es el que tiene 2 granos de arroz, pero lo parte en 4 para repartirlo en 4 personas, o sea, el extremo, y seres humanos que lucran permanentemente con el sufrimiento de los seres humanos, de otros. Es muy interesante, Karen, lo que estás mencionando, porque lo decíamos también en una reunión los otros días. Yo imagino, o uno piensa el futuro, ¿no? Que dentro de 30, 40 años, que haya pasado todo esto que estamos viviendo del COVID, ¿qué pensarán y cómo nos verán, ¿no? En el futuro diciendo, la verdad que esta gente hace tanto tiempo se creyeron de verdad que porque alguien se comió un murciélago pasó todo esto que está pasando en el mundo, y yo creo que se empiezan a reír y no paran de reírse por un largo tiempo más, ¿no? Creer que esto fue una acción de un pequeño murciélago que anduvo y generó un gran contagio. Así que, haciendo esta aclaración sobre mi visión también de este COVID que estamos viviendo, y donde la desinformación, los intereses globales de poder, de qué le interesa a un país, a otro país o a las distintas potencias, hacen también que creamos que todo esto depende de un murciélago. Gastón nos pregunta, ¿qué piensa sobre esta cuarentena perpetua en la que estamos viviendo? ¿Son exageradas estas medidas? Entramos al COVID, directo. Bueno, a ver, en primera instancia, por supuesto, yo no soy, no soy viróloga, no soy infectóloga, no pertenezco a personal sanitario que respeto inmensamente y han hecho un trabajo en el mundo. No sé si también a veces no han sido víctimas también de grandes manipulaciones. Muchos se han contagiado y muchos han fallecido realizando una tarea extraordinaria. Entonces, hablamos de una cuarentena infinita. Yo, como no soy un especialista en la materia, no puedo opinar claramente si esto es lo correcto o no. Sí creo que va a tener consecuencias gravísimas. A mí me parece que hay muchas cosas que ya sabemos. Aprendimos a lavarnos las manos, a desinfectarnos, a alejarnos de los seres humanos, el distanciamiento social. Y voy a decir una cosa, no voy a utilizar nunca la nueva normalidad. Eso es algo que es una decisión mía. Porque se cambia un nuevo orden mundial por nueva normalidad. ¿Por qué voy a decir que esta es una nueva normalidad? Yo no voy a adherir al término nueva normalidad. Eso por un lado. La cuarentena, si tiene que seguir, desconozco porque me faltan elementos, pero sé de que nos quedamos estancados en algunas cuestiones. Muchos ya hacemos todo esto que se ha impuesto desde la medicina. Bien, ¿por qué no pasamos a otras fases? A cómo alimentarnos, a cómo elevar nuestro sistema inmunológico. No sé, no soy una especialista en la materia, pero siento que estamos estancados, siento de que, pero qué arma más maravillosa que es el terror. El miedo te va a paralizar. Hay niños y adolescentes que aunque tengan permiso para salir, en diferentes zonas que se puede hacerlo, hay niños y adolescentes que no quieren salir de sus casas. Con el miedo es la emoción que lo domina todo. Claro que el amor también lo domina, pero el miedo permanente también. Entonces, yo creo que en realidad hay que tomar medidas políticas con referentes de diferentes instancias, de diferentes materias, de diferentes disciplinas, porque si no, la pospandemia será un posconflicto. Y eso va a traer cosas. Por eso nos remitimos nuevamente del COVID-19 a la guerra. ¿Qué va a quedar después de la pospandemia? A ver, se habla ya del aumento de la pobreza, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial.
Cuando estábamos hablando en mi último artículo sobre el Líbano, que es el Líbano, el paraíso de los cedros, entre el crack financiero y al COVID-19, el Banco Mundial ya determinó que va a haber un 60% de nuevos pobres en el Líbano, por ejemplo. Esto se traslada a muchísimos países. Los nuevos pobres, hay pobres que sabemos que son los pobres endémicos, o sea, esa pobreza tradicional que tenemos que romper esa estructura para que se suba en la escala social. A veces utilizo términos que quizás no son de Argentina, se me mezclan un poco los países. La movilidad social. Pero esta pobreza, esta ignorancia, esta desolación, estos impactos emocionales, yo creo que la pospandemia va a ser una posguerra. Ahora habría que, como en toda guerra, ¿a quién le conviene el COVID-19? ¿A quién le conviene este terror, este miedo, esta desolación? ¿A quiénes le conviene extender diferentes cuarentenas? ¿Por qué también tenemos que mirar nuestras sociedades? ¿Cómo hay países que pudieron mantener una disciplina propia como sociedad y por qué otras no? Entonces me parece que es un tema súper complejo para analizarlo. Yo quiero ser muy respetuosa porque no soy una especialista en la materia, sí lo estoy viendo con datos concretos qué es lo que puede traer la pospandemia. No, qué es lo que está sucediendo en este momento, en este país y en otros países, y cuáles son las consecuencias. En algunos va a ser una posguerra, como creo que Victoria habló en su momento de su familia, no me acuerdo una de las niñas que habló. No sé si respondí la pregunta. Pasa que quiero ser muy respetuosa, pero también quiero, por eso siempre digo, mientras el COVID-19, no se olviden que mientras estamos focalizados en el COVID-19, en forma permanente, están sucediendo muchísimas cosas en el mundo. Muchas más de las que nosotros creemos. Es el momento ideal para que muchos jueguen sus juegos sucios. Bien, Julio Rufeil dice, hola querida Karen, de Córdoba. Se dice que las guerras obedecen a variados motivos, religiosos, territoriales, etc. Pero estimo todos son económicos o por poder. ¿Cuál es tu impresión como corresponsal habiendo participado de tantos conflictos? Hola Julio. Hola Julio, un gusto que estés participando de esta videoconferencia. Hablabas de que los motivos son económicos o por poder. Sí, yo creo que sí son económicos o por poder, pero también hay muchos otros factores. Porque en muchas situaciones, y creo que me parece que te referís a ellos, a veces es utilizada la religión como excusa para movilizar a grandes masas que tienen mucha fe y a los que respeto enormemente, pero eso lo he visto en muchísimos conflictos. Pero el fin último es un posicionamiento geoestratégico, o es el petróleo, o es el agua, o es llegar al mar Mediterráneo, o es tener control del Mediterráneo. Como yo soy especialista en el Gran Medio Oriente, es como que mi cabeza en este momento, ¿dónde está mi mapa? Bueno, está por allá arriba. Mi cabeza en este momento está mirando permanentemente, está como viendo en este momento el Gran Medio Oriente. Entonces, a veces se utilizan excusas para mover la fe o los sentimientos o las emociones de los seres humanos para que sean partícipes de esa guerra, de esos conflictos, como actores, como milicias, o como soldados regulares, o como soldados irregulares, o diferentes posiciones religiosas donde está la cultura del martirio ante la opresión, o ante la opresión, ante la injusticia. Pero
No sé, Julio, si coincidís, y me gustaría que me respondieras sí, porque creo que lo dijiste, que el fin último es el poder, y a veces el poder desmedido y desmesurado, y la ambición absolutamente desbordada, donde la vida de los seres humanos no vale nada, y temas económicos. Por ejemplo, hoy tenemos una Libia totalmente desarmada, y ya no importa quiénes fueron en su momento sus gobernantes, porque no se puede caer en el maniqueísmo de, porque se invadió y se ocupó y se murieron Irak y se murieron 1.200.000 personas, no dicho por mí, por la revista médica prestigiosísima británica de Lancet, 1.200.000 seres humanos murieron en esta invasión y ocupación. En Libia, entonces te preguntan, ¿entonces estás a favor de Saddam Hussein? No procede esa pregunta. No procede. En Libia se produjo a través de una resolución de Naciones Unidas una intervención humanitaria. Hoy Libia es un estado absolutamente estallado, que es una de los mayores centros del terrorismo, se ha convertido en uno de los mayores centros del terrorismo mundial. Tenemos todas las filiales del Daesh, de Al-Qaeda, del Frente al-Nusra y todos los que querramos, donde hay participación de Turquía, donde Turquía está participando en este momento en Libia. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preguntar siempre, por eso está ahí mi mapamundi, tengo diferentes mapas. Siempre tenemos que preguntarnos qué hay en ese país para que se produzcan esos conflictos, y donde la vida de los seres humanos no vale absolutamente nada. Y en Libia había uno de los petróleos más puros que hay en el planeta, una de las reservas de agua dulce más importantes, si no la más, y de ahí para adelante muchísimas cosas más. Entonces, ¿por qué es un territorio que en este momento es tan disputado? Creo que coincidimos en lo mismo. Lo único que sí lamento es que se utilice en muchas oportunidades, y creo que vino Libia a mi cabeza. ¿Por qué? Porque cuando llegué a Libia a cubrir el conflicto, entré por la Cirenaica a través de Egipto, aunque también tenía mi visa para ingresar a Trípoli, pero los periodistas en masa, los corresponsales, entraron a través del por la Cirenaica. También se denominó la Plaza Tahrir, y había muchos jóvenes sobre todo, y mujeres, que hablaban sobre la libertad. Y ellos hablaban realmente con el corazón, y sin embargo fueron utilizados, porque antes de la caída y asesinato de Muammar Gaddafi, ya se habían firmado precontratos petroleros con personajes que eran del riñón de Gaddafi, en pactos secretos con Londres, Madrid, París y Roma. ¿Y saben en quién pienso? En esos jóvenes y en esas mujeres de la Cirenaica, de Bengasi específicamente, que creían que se estaban rebelando ante algo y que estaban obteniendo derechos y libertades. Y ellos fueron solamente usados. Y tiempo después nunca más recibí respuesta de ellos, porque seguramente fueron asesinados por la multiplicidad de carros bombas que explotaron. Entonces, sí, los objetivos son económicos, es el poder, y siempre están en medio del ser humano. Nunca me voy a olvidar de los niños, de los jóvenes y de las mujeres de Bengasi, porque ellos creían que estaban obteniendo sus derechos y estaban siendo utilizados por el poder. No se escucha. Elida nos pregunta, en este mundo convulsionado, ¿cómo has visto la actuación de la mujer? ¿Ha evolucionado o involucionado?
es una pregunta muy amplia, un poquito más específica. A ver, ¿qué tal? Elida, me parece que me dijiste, ¿no? O escuché mal porque no se escuchaba en ese momento. Y eso depende, a ver, en algunos sectores del mundo, obviamente por los conflictos, el rol de la mujer o el papel de la mujer ha retrocedido terriblemente. Cuando empecé a cubrir Irak, sabía que en los años 70 las mujeres, o Afganistán, o en Libia, o en muchos otros países, las mujeres tenían desde cargos políticos súper importantes a nivel gubernamental o de empresas, o las libertades que tenían en muchos aspectos, y ha retrocedido porque este tipo de invasiones, ocupaciones, también ha llevado a que... Lo que pasa es que este es un tema muy específico y hay que tratarlo con mucha delicadeza, porque hay mujeres que, por ejemplo, el regreso al velo en muchas sociedades, hay mujeres que han decidido regresar al velo, no por imposición de los hombres, que sí sucede en muchas sociedades, como en muchas teocracias, y lo sabemos perfectamente, sino que a veces lo utilizan como una manera de rebelión ante el invasor occidental. Porque el punto es el siguiente: no analicemos Medio Oriente, ni Gran Medio Oriente, ni África del Norte, ni Magreb, ni otras culturas desde Occidente. Tenemos que hacer una inmersión en otras culturas y en otras formas de pensamiento y en otras creencias, y también en el factor religioso. Entonces, dependiendo el conflicto en específico, o el régimen o el gobierno, el rol de la mujer, yo creo que en estos años creo que ha retrocedido por el tipo de conflictos. Sin embargo, en algunos países en específico se ha avanzado, pero eso es como muy específico y quiero por eso ser muy respetuosa, porque algunas tienen que sufrir la imposición de la utilización del velo. Y en otros casos hay que ser súper respetuoso, porque para ellas el velo es muy importante, o el hecho de no salir de su casa, o no participar en actividades laborales determinadas, o en hechos sociales determinados, porque es una forma de vida. Y el tema de la utilización del velo, como dije anteriormente, también es una manera de rebelarse ante el ocupante. O sea, de que esto es casi para una videoconferencia muy específica, porque sí, reitero, soy muy respetuosa de muchas situaciones que tienen que ver con la decisión de la mujer. Sí, no cuando tiene que ver con imposiciones, pero creo que ha retrocedido. Y también ha retrocedido no solamente en algunos países del Gran Medio Oriente, como en otros ha avanzado, porque se han hecho campañas hasta para que como sucede en el Líbano, que somos reconocidos a través de la línea paterna, se ha luchado muchísimo para que sean reconocidos los hijos de las mamás libanesas. Y hay muchas mujeres hubo muchas mujeres en el gabinete en los últimos años, y Lidia, corregime si estoy equivocada, y también hay mujeres participando en este momento. Entonces, depende qué país y depende qué situación, las mujeres están teniendo mayor protagonismo, se está batallando por, como lo que estaba diciendo, mamá libanesa, mi hijo es libanés, también tengo el derecho, y muchísimos descendientes de libaneses están en la diáspora batallando y para que se les reconozca su identidad por ser hijo de madre libanesa. Así que todo es muy particular, pero también se ve en Europa, que viví muchísimo tiempo y estoy muchísimo tiempo allí, como en sociedades occidentales avanzadas se había llegado a determinados lugares y con el tiempo se ha retrocedido, porque si no, no estaríamos hablando de violencia de género cada vez, por ejemplo, es que no ha cambiado. Desde que empecé a vivir, creo que en el 2008, en Madrid, abrían los noticieros con casos de violencia de género, y sigue sucediendo exactamente lo mismo. Y sin embargo, y también se han producido muchos retrocesos en lo que es la Unión Europea. Avances y retrocesos dependiendo el área, la sección y los países. Bueno, vamos a tratar de hacernos quedar unos minutos, así que vamos a tratar de hacer un ping-pong de preguntas con las que nos quedan. Hay varias de Mateo Botero, que es estudiante de periodismo en Colombia,
¿Y qué recomendaciones le darías a un estudiante que quiere empezar a cubrir conflictos y post-conflictos como freelancer? ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? Es que sepa que los costos son altísimos. Primero la primera pregunta que alguien me había hecho, ¿por qué lo quiere hacer? ¿Por qué quiere hacer eso? Que a partir de esa respuesta va a obtener muchísimas, de esa respuesta yo creo que va a ser clave, pero se la tiene que hacer varias veces inclusive. Y el consejo, yo no sé si lo denominaría consejo, que sepa de que es un trabajo muy duro, que va a tener no sé cuánto peso, que va a estar muy solo, que los costos son altísimos, los costos emocionales, psicológicos, físicos, que va a tener todo tipo de enfermedades que ni se puede imaginar, que generalmente se las va a agarrar en los conflictos o después de los conflictos. Imagínense si la gente tiene úlcera por vivir en situaciones de normalidad, que pueden llegar a tener los corresponsales. Y para ser freelance o para ser stringer, el mayor capital es el nombre y el apellido que genera prestigio. Y para generar eso hay que ser un gran trabajador, un gran estudioso, estar en formación permanente y hay que tener un montón de aptitudes que eso las vas a descubrir vos mismo. ¿Qué tipo de aptitudes tenés? Porque justamente el stringer es el que tiene que demostrar y es el que tiene que hacer cosas absolutamente diferentes a lo que hace un full staff y tiene que tener un artículo exclusivo, diferente, que mueva hacia otras partes para que ese medio se convierta en un cliente. En realidad es un tema bastante largo, pero es largo y es muy personal, porque va a depender de las horas de sueño que no vas a tener. Y te puedo asegurar que pueden ser muchas. De las comidas que ya no vas a poder comer, de lo que no vas a poder tomar, de las personas que no vas a poder ver, de todos los sacrificios que vas a tener que hacer. Así que eso y mucho más son algunas de las cositas de los tips que le puedo dar. Bueno, vamos con una de Emma. Emma pregunta, en tus declaraciones decís que contás historias de niños y mujeres. ¿Es por alguna vivencia personal que te haya marcado? Sí, sí, tengo una especial, en realidad me interesan mucho el tema de los niños y de las mujeres, sí tiene que ver con vivencias familiares, de todo el árbol transgeneracional, no estoy hablando del árbol genealógico, estoy utilizando otro término, el transgeneracional, por el personal, pero voy a agregar que hablo de niños, de mujeres y de hombres, porque todos, absolutamente todos, más allá de la edad, hablo de niños, de mujeres, hombres y ancianos, porque más allá de su género y de su edad, todos, absolutamente todos somos inocentes de la guerra. No tengo nada más para decir, porque ahora son absolutamente todos. Pero sí empezó por hechos muy específicos, los niños y las mujeres. Bueno, acá Claudio Laraca nos dice, Daniel, llévala a la cumbre. Es increíble lo que sabe y cómo lo cuenta, increíble. Así que sí, Claudio, la vamos a invitar a Karen a alguno de los encuentros, a alguna cumbre mundial de comunicación política, que venga a contar su historia, su experiencia, que sin lugar a dudas tiene mucho para contar. Acá Gustavo Suárez le pregunta a Karen, ¿en qué conflicto bélico de los muchos que estuvo considera que estuvo más cerca de la muerte o perdió algún colega? Y si hoy, como un excombatiente, necesita atención profesional por efecto de estrés postraumático. A ver, me lo vas recordando cualquier cosa. ¿En cuál lugar consideré que estuve más cerca de la muerte? ¿En Irak? ¿En el Líbano? ¿En Libia? ¿En Siria?
en Afganistán, estoy mirando, o sea, tengo que recordar, se remueven tantas cosas, estoy siendo absolutamente honesta en esta conferencia. Lo soy en todas, no me molesta en absoluto mostrar qué es lo que me sucede. Y me di cuenta que por alguna razón extraña estaba mirando hacia otro lugar, no miraba la cámara, porque estoy reviviendo el dolor que me produce. Sí, en innumerables e incontables situaciones estuve cerca de la muerte. Y le voy a decir algo, no tengo heridas físicas. Como dije en una entrevista que me hicieron en CNN, hace poco en CNN Radio, antes del último viaje a Irak e Irán. Las tengo todas por dentro. Entonces usted me pregunta si lo que recomiendo y lo que recomienda, empecé a recomendarlo Reuters desde hace ya unos 20 años, no, un poquito menos, el tema del estrés, cuando empezó a prestarle atención a sus corresponsables sobre el tema del estrés postraumático de guerra, estoy buscando algo para mostrárselos a todos. Creí que lo tenía acá cerquita, pero no, sí, lo tengo cerca. Se tiene en consideración el tratamiento de estrés postraumático, que como dije anteriormente se denomina traumático ahora, trauma, porque se vuelve a abrir la herida, para todos los corresponsales que vuelven. Algunos medios lo aplican, otros no lo aplican. Yo lo descubrí en mí en el año 2005. Y les recomiendo a quienes viven en Argentina, este es un libro, a ver que no sé si se ve bien, porque está quemando mucho la luz, mucha luz de televisión. Se llama El estrés postraumático y su abordaje terapéutico. Les recomiendo al doctor Alberto Dupin, el mayor especialista en estrés postraumático de este país, que ha atendido en forma generosa y gratuita, y porque su corazón es así, a muchísimos veteranos de la Guerra de Malvinas. Y de pronto, como a mí me habían enseñado en diferentes cursos cómo podía yo detectar mi propio estrés postraumático, no detecta su propio estrés postraumático, pero sí seres que a uno lo quieren, me llevaron a ver a Alberto para que le cuente mi historia, y empecé un tratamiento permanente. En este libro, que se denomina El estrés postraumático y su abordaje terapéutico, tuve el honor de escribir uno de los prólogos, porque bueno, fue la única corresponsal de guerra que atendió, y hoy somos familia, por lo tanto no es mi terapeuta. Este es uno de los prólogos, pero no veo que está quemando la luz. Sí, es la recomendación total y absoluta que los periodistas a cargo de los medios por los que van reciban atención psicológica, porque hay muchas adicciones, hay alcoholismo, hay neurosis, porque se vive nuevamente, como lo digo, el infierno. Pero bueno, también uno puede tener diferentes ideas, y hay gente que fue una sola vez y volvió muy mal, lamentablemente. Y hay gente que va muchas veces, y también en función de sus creencias y de muchas cuestiones donde me voy a limitar, porque tiene que ver con cuestiones muy personales, que tienen que ver con creencias personales, o lo que uno siente. Puede ir y volver, y quizás a veces estar hasta más sano y más lúcido, pero ese es un tema muy particular. Pero sí, el desastre de la salud mental en las guerras yo creo que es uno de los objetivos también. Si destruyo la salud mental de millones de seres humanos,
esos seres humanos son fácilmente manipulables. Después de la guerra que organicé,